Creo que la imaginación de la naturaleza es mucho mayor que la del ser humano. Ella nunca va a dejarnos descansar. Richard Feynman, Premio Nobel de Física. Richard Feynman, científico notable por sus contribuciones a la física cuántica, nos advierte sobre la continua acción transformadora de la naturaleza, de la que somos herederos, y nos mantiene en continua co-creación de nuestras realidades. La naturaleza, el universo en su conjunto y los seres humanos estamos continuamente transformando datos en una actividad constante que nos lleva a un aprendizaje permanente. Profesoras y profesores, estamos y estaremos preparados para que parte de esa transformación la hagamos con sentido creativo, con el propósito de que el aprendizaje y nuestra docencia se dirijan hacia la educación integral de nuestros estudiantes. Les invito a respirar profunda y suavemente. Mientras nos abrimos a la reflexión, estamos en estado de alerta. ¿Qué percibimos a nuestro alrededor? ¿Alguna conversación? ¿Formas y colores de los objetos? ¿El olor a alguna planta? ¿La temperatura del ambiente? ¿El sabor de algún alimento? ¿La solicitud de atención por algún familiar o amigo? ¿Percibimos el texto o video en la computadora? ¿La llamada o el mensaje en el teléfono celular o smartphone? ¿La fotografía de un familiar que ha llegado a través de una red social? ¿Los trabajos de los estudiantes que hay que revisar en papel, en archivo electrónico o en la nube? ¿Qué hace nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra conciencia con los datos que está percibiendo? Que, como te has dado cuenta, son captados de manera simultánea por nuestros sentidos, nuestra mente y conciencia. Recordemos, somos creativos por naturaleza y sin darnos cuenta, estamos creándonos y recreándonos continuamente en medio de la cotidianidad, en nuestras relaciones con otros, con la cultura, el ambiente y el universo. El proceso creativo que sigue el universo es dialéctico y autoorganizado. Esto es, hasta ahora sabemos que no sabemos de qué está hecho el universo, que lo más probable, entre muchas otras cosas, es que esté constituido más por patrones de información que por materia y energía en cualquiera de sus formas, que está en expansión y que la creación de nuevos elementos, soles, galaxias y vida se dan por los saltos creativos al variar calidad y cantidad opuestos que se unen y se manifiestan en nuevas formas. Llama la atención cómo el universo parece comportarse autoorganizadamente, ya que sin intervención explícita de sistemas externos, emergen nuevas propiedades debidas a la dialéctica y dinámica de las conexiones interrelacionadas entre sus elementos, de los cuales empiezan a aparecer comportamientos diferentes a los observados en un momento y circunstancia dada. La transformación es continua, creándose nuevas versiones del sistema original que producen cambios sustanciales en su forma y contenido en un acto verdaderamente creativo. Remarquemos que nuestro ser integral capta datos y mediante sus alcances perceptuales y mentales convierte protones virtuales en información sensorial que procesa de manera inmediata y simultánea, transformándolos en información con sentido para el ser humano en un proceso de creación y co-creación de significados, mediado por las creencias, actitudes, valores, la experiencia personal y la histórico-social, así como por la tecnología disponible y sus conexiones en redes complejas. En el enfoque psicológico del humanismo, la creatividad se considera como un componente de la autorrealización. Es el origen del universo y su fin en sí mismo. Recordemos utilizar nuestra capacidad creativa para generar proyectos de docencia que la estimulen, la hagan crecer y la aprovechen.
Reconozcamos que en cada acto en el cual nuestro ser integral transforma información que moviliza nuestra imaginación y la toma de decisiones que modifican los cursos de acción previamente existentes, ponemos en juego nuestra creatividad. El ser integral se concibe como un ser creativo. El aprendizaje infantil da muestra de la gran creatividad que se requiere para procesar la información que lleva al reconocimiento de patrones y códigos para la coordinación visomotriz, el lenguaje, las nociones de espacio, tiempo, clase y orden, el comportamiento social y toda una gama de competencias requeridas para la supervivencia. La creatividad continúa a lo largo de la vida, ya que durante cada instante estamos transformando información y tomando decisiones creativas en diferentes niveles, desde el básico y cotidiano hasta el complejo, necesario para la producción artesanal, artística, científica, tecnológica, social y de desarrollo humano. Sobre la creatividad, se han propuesto diversas teorías de las cuales dan cuenta artículos y videos, pero sobre todo realizaciones asombrosas en el contexto de la cultura digital. Como afirma Ken Robinson, se puede entender la creatividad como imaginación aplicada. Es el proceso de tener ideas nuevas que sean valiosas. Impulsar la creatividad de nuestros estudiantes les permitirá expresarse con libertad, con la conciencia de la responsabilidad de su propia creación, y dará las bases para un aprendizaje que se manifieste en su vida y en todos los campos en los que se desenvuelve. ¿Cómo funciona la creatividad? Veamos lo que opinan acerca de cómo realizan el acto creativo tres personajes que con su alta creatividad han marcado la historia de la ciencia y la literatura: Arthur Clarke, Carl Sagan y Stephen Hawking. ¿Qué opinan de sus respuestas? Can I ask one question of you all, and that is the question of creativity, which fascinates me. Here we have three enormously creative people with enormously creative intellects. How, in fact, does it operate? Do you, Arthur Clarke, sort of find a problem that you'd like to work on, and then look for a solution to it? I'm not sure what my mechanism of creation is, and I don't think I really want to know, because I'm afraid that if I discover it, I would like the centipede when it was asked how it walked, just fell distracted in a ditch. Or a golfer when he's asked about his swing, yes. So you don't think about that. Carl Sagan, there is a serious side to this. Well, this issue of where creativity comes from is, I share your fascination with it. I don't think we understand very much about it. My practice is merely to respect my unconscious mind, who often is much wiser than the conscious part of me, and pay attention to what it says. In fact, I think this is connected with that delicate tension at the heart of the scientific method I talked about before. The unconscious mind proposes a range of possibilities, and the conscious mind disposes, that is, compares those ideas with the real world, checks for internal inconsistencies, and so on. I think the creative process is a partnership between a conscious and an unconscious part of our minds. At least that's how it seems to me. I'd like to leave the last word on creativity, in fact, with Professor Stephen Hawking. Just whenever you're ready, sir. I am just curious. I want to find out how things work. I follow my nose. One thing leads to another, and I don't know what I will find next. Now I think I would like to retreat a little bit into poetry myself, because it's nearly 150 years ago since Matthew Arnold wrote his splendid poem, The Future. But what was before us we know not, and we know not what will succeed. Well, perhaps if Professor Hawking's magnificent vision and curiosity is realized, we'll have proved Matthew Arnold wrong before the 150 years are up.
Gentlemen, to all of you, to Professor Stephen Hawking, to Dr. Arthur C. Clarke, to you, Carl Sagan in America, our warmest thanks to all three of you, and to all of you watching. Good night. Y para sintetizar el sentido de creatividad, su desarrollo y relación con la tecnología, les invitamos a revisar el video de dónde vienen las grandes ideas. Su dirección se encuentra en pantalla. Ahora les corresponde a ustedes. ¿Cómo realizan actos creativos a través de su docencia? Compártanlo en comunidad. ¿Qué opinan de los proyectos que están impulsando la creatividad? Entre la gran cantidad que existe, citemos la Feria de Ciencias que impulsa el descubrimiento científico entre jóvenes. El Instituto Cultural Art Project, que compila las obras de los museos del mundo y las pone a nuestra disposición. Unumbered Sparks, que utiliza tecnología para la creación de esculturas monumentales interactivas de creación colectiva. Son incontables los proyectos de Google y de otras compañías, instituciones, empresas y universidades que están marcando líneas a la creatividad. Les invito a que encuentren un proyecto creativo pertinente a sus intereses, lo exploren y se involucren en él. Pensemos ahora en nuestro quehacer docente. Uno de los aspectos que requieren mayor creatividad, remarco, la máxima creatividad en la educación, es la producción de estrategias para propiciar el aprendizaje y, en nuestro caso, el aprendizaje apoyado en las competencias digitales que promuevan la educación integral de docentes y estudiantes del nivel educativo que nos corresponde. Manifestemos nuestra creatividad y alegría al diseñar un plan de intervención docente acorde con nuestras propias condiciones contextuales. La problemática se centra en intervenir en la práctica docente de manera que en un proceso creativo y de innovación se promueva la educación integral apoyada en competencias digitales, para la cual el propósito es diseñar secuencias didácticas y aplicarlas de manera innovadora. En cada taller del diplomado Cultura Digital para la Docencia del siglo XXI, se avanza para que el plan de intervención docente en el campo y asignatura específica de cada participante contenga título: los fundamentos y enfoques sobre educación informática y cultura digital en los que se sustentará; diagnóstico, problemática que abordará; diseño del plan, previsión de la aplicación en la práctica docente; diseño y aplicación de estrategias o secuencias didácticas que fomenten la educación integral en el contexto de la cultura digital, el conocimiento de los contenidos de las asignaturas y el aprendizaje de competencias digitales. Informe final: integración del plan y las evidencias de su aplicación práctica en el entorno personal de docencia. Cada participante presenta su plan de intervención en el foro Cultura Digital para la Docencia del siglo XXI. El plan de intervención tiene un carácter significativo para cada participante y para la comunidad de aprendizaje que a través de él expresa su creatividad. Es conveniente organizarnos para reservar un tiempo semanal para elaborar los reportes parciales, subirlos al portafolio y editarlos. Después los integraremos en el informe final y en el entorno personal de docencia según los contenidos previstos. Ya verán cómo nos vamos a divertir y a gozar esos momentos de eureka en los que descubrimos nuevas posibilidades que innovan nuestro quehacer docente al crear situaciones en las que hemos de definir el por qué, para qué sabemos, cómo lo vamos a hacer, con qué y cómo vamos a asegurar que se produzca el aprendizaje y a comunicarlo. Todo ello en un acto de creación y co-creación que nos permite expresarnos como los seres creativos que somos. Al expresar nuestra creatividad en el diseño de estrategias o secuencias didácticas o proyectos propios de nuestro interés, que a su vez abran espacios de expresión a la creatividad de nuestros estudiantes,
seguramente llegaremos al éxito.